Bueno, creo que ya, listo. Bueno, buenas tardes nuevamente a los presentes que están acá acompañándonos sincrónicamente, Iván, Gerson, Kevin y Fabián. Muchas gracias por su asistencia. A todas las personas que están viendo esto asincrónicamente, también les agradezco mucho por su tiempo. Bienvenidos a esta clase online 2, en la cual estaremos revisando los contenidos de la fase 3 que corresponde a los procesos dinámicos del curso Procesos de Mezcla. La clase funcionará un poco o muy parecida a la anterior, en la cual revisaremos el taller, hablaremos sobre las temáticas, revisaremos algunos parámetros en el Do y ya, tendremos algunas herramientas como para entender cómo son los procesos dinámicos, qué procesos tenemos y pautas pues para la realización del taller. Previo a esto, me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre la fase anterior o si alguno tiene dudas o inquietudes sobre los procesos de ecualización. No sé si alguno de los que está acá tiene alguna inquietud. En los trabajos ya casi todos están calificados, me faltan como 5. em, Creo que hasta hoy hay plazo para entregar las notas, entonces espero después de esta clase terminar con eso. Me disculpo si de pronto me he demorado un poco, pero ya después de la fase uno, es decir, de la fase 2 en adelante, es bastante demorado el trabajo porque pues tengo que revisar el escrito y los trabajos, entonces a veces me demoro bastante con cada uno, tanto revisándolo como haciendo la retroalimentación. Dale, Gerson, adelante. Gracias, profe. Buenas tardes. Profe, yo sí tengo una duda. Yo ya vi la retroalimentación, muchas gracias, súper, súper. Ujú, Pero sí me queda una duda en lo que he leído y buscado, no me queda claro el concepto de enmascaramiento. Si de pronto ujú, usted me pudiera dar de pronto una guía o algo, porque no tengo confuso el término. Todavía no sé dale. exactamente a qué se refiere. Vale, súper. Lo podemos pensar, digamos, desde la palabra, ¿no? Una máscara, ¿no? Entonces, si tú tienes una máscara o pensemos como en un tapabocas de esa época que nos acostumbramos tanto a hablar así, ¿cierto? Como que vos estás escuchando a la persona, vos le entendés, pero no es claro, o sea, no está así. Entonces, cuando hablamos de enmascaramiento, cuando yo les hago la retroalimentación que está enmascarado, em, casi siempre se refiere a las frecuencias medias. Esas frecuencias entre 500 y 1K, ¿cierto? Depende del instrumento, puede ser superior a 1K. A veces no se limpian, ¿sí? Y a veces em, no permiten un entendimiento claro. ¿Qué pasa con el enmascaramiento particularmente? Que puede que vos tengas varios instrumentos, los cuales solitos suenan muy bien, ¿sí? Es decir, vos tenés bajo, batería, guitarra, lo que sea, y vos los escuchás solo y vos decís, suenan bastante bien. Entonces, si abrimos el ecualizador, decís que tenés dos puntos aditivos, tenés tu high cut o tu low cut, lo que sea, pero no hay nada sustractivo, ¿sí? Hay algunos comentarios, les pongo bien, pero hay que explorar también los puntos sustractivos en las diferentes bandas. ¿Por qué? Porque se empiezan a sumar esas sonoridades en esas frecuencias medias y empieza a haber un montón de enmascaramiento, ¿sí? Como que se suman un montón de frecuencias innecesarias. Entonces, creo que lo hablé la vez pasada, la clase pasada. Si sabemos que la voz o que cierto instrumento actúa o tiene su banda frecuencial o su cuerpo en ciertas frecuencias, digamos, una guitarra y una voz, ¿cierto? Em, es frecuente que entre esos instrumentos haya una cancelación de las frecuencias. ¿A qué voy? La voz, yo tengo que mi voz está en un K, ¿cierto? Tengo un punto aditivo en un K y un punto aditivo en 4K o alrededor de esas dos frecuencias, ¿cierto? ¿Qué pasa? Frecuentemente vos podés abrir otro instrumento, la guitarra o algún instrumento de percusión y puedes ver que en un K y en un 4K hay dos puntos también, pero sustractivos para darle el espacio a la voz. Uno puede decir, pero es que yo, digamos, si yo escucho solo el canal, no escucho que esa frecuencia sea molesta o yo hice un barrido de frecuencia y no encontré nada. Está bien, pero al sumar las dos señales, digamos, y cuando
quitas a esa señal y le das espacio a la otra, es cuando sobresale y se limpia. Entonces lo que yo más recomiendo es, para evitar ese enmascaramiento, siempre en las frecuencias medio graves, dependiendo del instrumento, quitar, ¿sí? Eso pasa sobre todo en instrumentos medianamente graves. Por ejemplo, el bajo a veces uno escucha el bajo, pero es un bajo, sí, todo gordo, todo, como todo resonante. Em, Nuevamente, me repito, si hacemos una escucha individual, uno dice, listo, está bien, ¿cierto? Pero a lo que voy es que la ecualización, después de yo hacer una ecualización individual, yo tengo que ecualizar todo. Y ese todo no significa en que le voy a poner un plugin al máster, no. Significa en el cual yo vuelvo a revisar mi ecualización una vez yo ya tenga mis canales individuales ecualizados, ¿sí? Y pues esto es mucho más sencillo cuando yo tengo una referencia, ¿no? Cuando yo tengo un canal y hago un sound alike, es como, ah, ok, aquí me falta tanto, aquí me falta lo otro. Entonces, es un poco más difícil uno evidenciar el enmascaramiento cuando uno está mezclando solo porque no hay nada de referencia. Por eso em, se recomienda a veces también soltar las mezclas, ¿no? Como vaya, descanse 2 días de la mezcla y vuelve. O vaya, escuche otro tipo de música y vuelve para que el oído no se acostumbre tanto a esa sonoridad. No sé si quedó clara mi respuesta, Gerson. Sí, sí, es que cuando uno lee y hay muchos términos técnicos que lo enredan un poco, entonces ya sí un poco más aterrizado como su merced me lo explica, ya me queda un poco más claro. Muchas gracias, Listo. hermano. Con todo el gusto. Fabián, adelante. Profe, yo tuve un problema fue con el tema de los niveles de ganancia. Digamos Ujú, que cuando estaba haciendo la ecualización, la ganancia se me movía, o sea, sí, variaba mucho y o se subía o ujú. se bajaba. Entonces, pues yo estuve leyendo, pero no he sabido cómo realmente, cómo establecer como un límite en el máster para que esa salida de ganancia cuando ecualice no se me vaya para todo lado. Ok, listo. ¿Tú pudiste revisar la clase, la primera clase? Sí. Sí, sí, señor. Ok. ¿Te acuerdas que en un punto hablamos de la estructura de ganancia, ¿no? Y en algún punto mostré desde mi do que hay algunos plugins que hacia el final tienen un punto de ganancia final, una ganancia de salida. Es muy importante que eso esté en cero. Ahora bien, si tú tienes em, un canal, ¿sí? Y estás realizando una ecualización y esa ecualización es en términos de ganancia es demasiado diferente a la salida original, puede que estés exagerando o abusando de la ganancia del punto. ¿A qué me refiero? Es decir, a los decibeles, al gain, ¿sí? De ese punto en particular. ¿Por qué? Porque al momento de yo ecualizar, ecualizar no significa subir volumen o subir ganancia. Ecualizar significa modificar color, cambiar timbres, es solamente eso. Entonces, si tú ves que estás encontrando un problema en términos de ganancia, tal vez la ecualización que tú estás realizando puede ser muy agresiva, ¿cierto? Es decir, puedes tener o puntos muy altos o, bueno, puntos muy bajos no, porque sonaría con menos ganancia. Esa sería una razón. La segunda sería el gain final, ¿cierto? El output gain, la ganancia de salida del plugin como tal. Esa sería otra. Una tercera opción que no sé cómo lo estén manejando sería el fader como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque frecuentemente nosotros importamos un track y el fader está en cero, ¿cierto? Pero a veces que esté en cero está durísimo, es mezclar muy duro, entonces simplemente tal vez es bajarle al fader y tú controlar la salida del estéreo. Recuerden lo que yo siempre recomiendo de tener un multímetro o un medidor de frecuencias en el máster. En el máster no puede haber nada, ni limitador, ni compresor, nada, absolutamente nada. Eso es de mastering, eso es de masterización. Entonces, lo que yo te recomiendo es que puedas empezar a revisar esos 3 puntos. El primero, si tal vez los puntos que estás haciendo en términos de ecualización pueden estar muy, muy duros, ¿sí? A veces uno ve ecualizadores y las curvas son gigantescas, ¿no? Una campana y es algo grandísimo, o un shelving también con una ganancia de decibeles muy alta, ¿sí? Eso puede ser una razón. Segundo, si no estás haciendo eso, revisar que el plugin no tenga output gain. Y lo último que se me ocurre que puede ser es el fader como tal, ¿sí? Es decir, me repito, y esto es muy importante para todos, la ecualización no significa subir volumen, ¿sí? Porque yo en la ecualización estoy es modificando la sonoridad, no la ganancia, ¿cierto?
la ganancia la vamos a ver ahora, procesos dinámicos, de dinámica. Ahí es cuando yo voy a modificar mi ganancia realmente. Entonces, la ecualización no significa subir volumen. Si yo quiero que algo suene más duro, no es dentro de la ecualización, ¿sí? Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Escucho algo, cómo está sonando, en términos de color, en términos de sonoridad, en términos de, no sé, organología, ¿sí? En términos del instrumento, suena bien, está afinado, yo qué sé, todas esas cosas, cómo está sonando y cómo lo voy a arreglar. Ahora, suena muy pasito, suena muy duro, eso no vale dentro de la ecualización. ¿Listo? No sé si es claro, Fabián. Sí, profe, muchas gracias. Sí, listo, súper. ¿Alguna duda respecto a la ecualización? Bueno, yo ya califiqué casi todos los trabajos y cuando hay, digamos, algún trabajo en la parte práctica que yo veo que no está que no están tan claros los parámetros, yo les escribo por Teams, por interno, como para ver cómo van, ¿sí? Digamos, cuando se evidencia que no hay un buen manejo de los tipos de filtro, cuando las bandas no están claras, ¿listo? Entonces, si no les he escrito, creo que van bien, o es porque no he calificado su trabajo, que creo que faltan pocos. Algo muy importante. em, Lastimosamente, cuando hay este tipo de plagio en la parte escrita con herramientas digitales como inteligencia artificial o ChatGPT y esas cosas, pues tengo que bajarle los puntos. Yo lo dije en la clase pasada, es una buena herramienta. Sin embargo, pues copiar y pegar no tiene ningún sentido. Entonces, sí, me veo en la obligación de bajarles puntos o de no calificarles esa sección porque, digamos, no la realizaron ustedes mismos. Em, Creo que la clase pasada también hablé de eso, sobre una pregunta específica. Bueno, entonces quedan los talleres que quedan, también tienen esa parte teórica y para mí es mucho más valioso que ustedes lo escriban con faltas ortográficas, con faltas de redacción, que le digan a ChatGPT, haceme todo el taller y yo simplemente copio y pego, ni siquiera parafraseo, que eso es lo más grave. Entonces, bueno, de momento creo que la universidad no tiene ninguna falta para el plagio por inteligencia artificial, pero sé que lo están trabajando, entonces pues creo que prontamente podríamos em, decirles pues que pueden empezar algún proceso disciplinar y esas cosas. Evidentemente no es la idea, pero sí me gustaría que ustedes mismos puedan desarrollar el documento. Si no hay más dudas o preguntas sobre la ecualización, seguimos con esta temática que son los procesos dinámicos. Kevin, adelante. Hola maestro, buenas tardes. Bueno, respecto a lo de la inteligencia artificial, eh, ¿qué hay, digamos, de, por ejemplo, si uno escribe, uno hace el trabajo, uno lo Sí. hace con sus propias palabras, Ujú, pero digamos uno, digamos, le pone a la inteligencia artificial, por favor, revísame la ortografía o ujú. la gramática? ¿Eso también, digamos, incurriría en bajar puntos o se puede hacer? Em, digamos, lo podemos hablar en términos éticos, ¿no? ¿A qué me refiero? Como si tú lo haces y le dices, revísame la ortografía y la redacción, pues él te lo va a cambiar y te va a dar como una buena redacción y ortografía. Sin embargo, si tú estás claro con que hiciste el trabajo, pues todo bien. ¿Qué pasa? Que a veces es fácil y a veces no es fácil darse cuenta si es con inteligencia artificial. Digamos, si vos copiaste y pegaste, es muy fácil porque la redacción es muy clara cuando es ChatGPT, ¿no? Es muy, muy evidente. O cuando te dice, vos le decís, dame usos, características y, no sé, y sí, usos y características de los tipos de filtro. Entonces él te da características, 2 puntos, usos, 2 puntos, ¿no? Y es muy parecido. Cuando vos copias y pegas es igualito. Hay también herramientas digitales que es que vos copias el texto y lo pones y él te dice tanto porcentaje es hecho con inteligencia artificial también. Em, entonces, sí, si vos me pasas un texto en el cual lo hiciste, pero está bien escrito en términos de redacción y corrección de estilo y esas cosas, porque lo pasaste por ChatGPT, y si él conserva tu forma de escritura, es difícil que yo me dé cuenta, ¿sí? Sin embargo, pues lo que te digo, sería una cosa ética más bien que de puntos, ¿sí? Porque si
Cuando bajo los puntos es cuando es muy evidente, cuando hay un copy-paste específico, o a veces lo que pasa también es que la primera pregunta que es en sus propias palabras, pues les hacen en sus propias palabras y el resto sí es ChatGPT. Entonces, bueno, ahí es difícil. Yo no bajo tantos puntos, es decir, sí los bajo cuando es copiar y pegar, mínimo la mitad, pero digamos ya cuando hay otras cositas, mi retroalimentación es, ojo con el uso de estas herramientas, a evitar, a tratar de usarlas bien. Entonces, yo, ¿qué te recomendaría? A mí me lo puedes entregar así, con tu redacción y con tu ortografía. em, para evitar el uso de esa herramienta. Pero si vos estás tranquilo con que hiciste el trabajo, bien. Ahora, yo realmente el hecho de que lo hagan con inteligencia artificial o no, pues no es mi problema. ¿Sí? Yo sé que suena feo, pero no es mi problema. Yo no soy el que no está leyendo los textos o no está. Y sí, yo los califico y les hago la retroalimentación, pero realmente eso es para ustedes. ¿Sí? Es una información valiosa para ustedes. Si no quieren leerla o no tienen tiempo o no les interesa, pues hay unas consecuencias en términos de punto. ¿Listo? Bueno, ¿algo más sobre la ecualización y sobre los textos? Creo que todo está claro, ¿cierto? Listo, Bueno, Master, claro, sí. de una. Súper. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla y vamos a revisar, aquí, vamos a revisar el tallercito de la fase 3. Chévere, chévere. Bueno, incluyamos sonido, pantalla. ¿Listo? Bueno, inició la semana pasada, el miércoles, y finaliza, culminando este mes, el 29 de octubre. Todo esto ustedes ya lo saben y vamos a ir hacia la rúbrica. Este, a diferencia del anterior, tiene 120 puntos. El anterior tenía 110. El trabajo escrito vale 50 puntos y el trabajo práctico un 70 puntos. Em, yo considero que, a pesar de que mezclas es bastante importante en la producción, em, es bastante fácil este curso y los talleres son bastante fáciles. Realmente la idea no es complicar y corchar y no. Nosotros entendemos que estamos en un aprendizaje autónomo a distancia y se trata de hacerlo más, eh, no fácil, sino lo más, no sé la palabra, pero lo más amigable posible, ¿sí? Como lo más, sí, coherente también. Entonces, creo que los trabajos van a mantener esta estructura. ¿Listo? Mm, vámonos al taller. Si tienen alguna duda o pregunta y si alzan la mano, no los estoy viendo por compartir pantalla. Entonces, abren su micrófono y me interrumpen, por favor. Taller 3, taller fase 3, procesos dinámicos, la lista de recursos digitales. Nuevamente, hago la aclaración. Hay unas lecturas en inglés, las cuales están en esta carpeta. Si yo le doy clic a la carpeta, ella me abre, normal. Que a veces no sé por qué hay algunos estudiantes que no les abre. Bueno, esto evidentemente cuando le dan clic, les va a salir ingresar con correo institucional y todas esas cosas. ¿Listo? Entonces aquí están las tres lecturas para que vean que sí abre el enlace. ¿Listo? Importante, el plagio, creo que no está de más siempre indicarlo. Bueno, parte teórica y parte práctica. 10 puntos, esto es muy sencillo. Em, a diferencia del anterior, voy a leer este, pero voy a ir complementándolo revisando el do. ¿Listo? Con sus propias palabras, ¿cuál es el propósito principal de utilizar compresión en una mezcla de audio? ¿Cómo puede mejorar la calidad de sonido? Ok, entonces esta unidad tiene que ver con procesadores dinámicos. Como lo mencioné anteriormente, esto tiene que ver con la dinámica, es decir, con la ganancia, con el volumen, con cómo suena de duro, ¿sí? Y tenemos que uno de los principales procesos dinámicos dentro del proceso de mezcla es el compresor.
¿Listo? El compresor tiene cuatro parámetros importantes: el umbral, el ratio, el ataque y la liberación. Eso lo encontrarán en inglés o en su plugin como threshold, que es umbral; ratio está igual; ataque; y release, que sería la liberación. ¿Listo? Me voy a ir al compresor. ¿Listo? Voy a ir al DO y vamos a abrir el compresor. Ok. Nuevamente, recuerden que esta clase o estas clases del curso lo que quieren es entender el manejo de los parámetros y que con eso ustedes puedan entender o coger cualquier plugin y decir, ok, ya tengo estos parámetros y sé cómo funciona, y simplemente, pues no importa la interfaz o cómo me lo estén presentando a mí el otro software. ¿Listo? Como vemos aquí, aquí tenemos 6 parámetros. Ok. Profe, ¿no eran 4? Sí, en teoría son 4 principales, pero dependiendo del plugin puede haber un montón, un montón, un montón, un montón, o sea, más y más y más y más y más, ¿cierto? Ok, vamos a ver el threshold. Aquí tenemos threshold. Cuando algo muy importante, hago un paréntesis, cuando ustedes se enfrenten a un plugin nuevo o a algo que no conocen, y si tienen tiempo, evidentemente, lo más fácil es empezar a mover la perilla, ¿sí? Eso es lo que yo les digo, muevan a ver qué pasa, ¿sí? Si sube y baja y se le va el volumen, pues ese es el gain, ¿no? O algo parecido. Y es muy importante también saber en qué medida está, ¿no? Si está en decibeles, si está en milisegundos o si está en otra forma de medición. Es muy importante que ustedes tengan eso en claro. Entonces, como ustedes ven, el threshold se mide en decibeles, ¿sí? Y va de cero a negativo, ¿ok? Entonces, fácilmente podemos hacer una relación con el threshold, ¿sí? El umbral del umbral, y con un fader, por ejemplo. El fader tiene los mismos valores de 0 a negativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el umbral? Bueno, perdón, antes de responder esta pregunta, el compresor, ¿cierto? Funciona de la siguiente manera. Yo tengo una señal, ¿sí? Y yo quiero que esa señal se comprima. Es decir, yo voy a apretar. Esa es la manera como más lógica de pensar un compresor. Un apretador, ¿sí? Yo voy a apretar la señal. ¿Por qué la vas a apretar? Por diferentes razones. Entonces, acuérdense del rango dinámico, ¿no? Yo tengo una señal, ¿cierto? De este tamaño. Y digamos que mi señal llega hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí. Y esto es mi rango dinámico. Es decir, yo tengo un montón de rango dinámico para poder jugar con, no sé, con la dinámica, con la reverberación, con la compresión. Pero vos decís, no, hermano, es que yo necesito que esta señal esté más apretada, es decir, que el rango dinámico sea menor, es decir, que el sonido tenga más cuerpo, que tenga Muy más presencia, que sea buenas más tardes. gordo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Cuéntame. le voy ¿qué es? A decir una duda, una consulta. Ese de cómo se puede adquirir un compresor. Es que lo que pasa es que yo no tengo un compresor bueno en Reaper. Ok, ¿y el nativo de Reaper lo has funcionado, lo has intentado? No, Ok, creo que lo más lógico sería intentar el nativo de Reaper a ver cómo nos va. Sin embargo, creo que puedes descargar alguno que sea gratuito, yo te lo puedo pasar y a ver si te funciona con tu DO, ¿sí? Pero lo principal yo te diría que pudieras abrir el nativo de Reaper, ¿sí? ese, el que está ahí, el Reaper. Sí, el que está ahí, ¿sabes para qué? Para que tú te puedas familiarizar con lo que hay en ese software que tú estás utilizando, ¿sí? Ese sería el Bueno, principal. listo, ¿Listo? gracias. Igual, si no te funciona o si ves que no te sirve mucho, me escribes y miramos otras opciones. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo, Edward, súper. Entonces, mi señal, ¿cierto? Yo la quiero apretar y quiero que ese rango dinámico sea menor. Ok. Entonces, vamos a hablar así muy coloquialmente. Yo soy un compresor y vos me estás entregando a mí una señal. Y yo te digo, listo, entra la señal y yo te digo, bueno, la señal tiene estos decibeles, pasa por aquí, pasa por acá. Y yo te voy a decir,
¿A partir de cuándo voy a comprimir? ¿Cierto? Es decir, ¿en dónde? ¿En qué punto? Si la señal empieza bajita y empieza a ser así, 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 y va por 60, 50, 40, menos 30 decibeles, y 20, y llegó a cero. Y yo dije, bueno, ¿y cuándo? Entonces el threshold es cuando vos le vas a decir al compresor, hermano, a partir de este momento, en términos de ganancia de volumen, cuando pase por aquí, usted se va a prender, ¿sí? Entonces, ese es el umbral y por eso se miden en decibeles. Mira, vean que si yo muevo la perilla, pues este medidor, esta gráfica, empieza a modificarse, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, hermano, necesito que usted cuando la señal, usted sienta que pasa la señal, ahí se prende. Ok, listo. Ese es mi primer parámetro. ¿Listo? El umbral, el threshold. Ok. Cuando yo tengo esa señal, ustedes lo pueden pensar, piénsenlo como algo gráfico, ¿cierto? Como algo análogo. Pasó la señal y yo lo tengo, digamos que lo tengo en -15. Y en -15 hay un montón hay esta información, ¿cierto? Hay toda esta. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿y qué hago con esto? O sea, listo, ya me prendí. Cuando pasaron -15 yo me prendí, abrí los ojos y me pasaron 10 decibeles. Es decir, de -15 llegó a -5. ¿Y yo qué hago con todo esto? ¿Sí? Para eso es el ratio, que es la relación. El compresor lo que hace es recibir una señal y devolver otra, ¿sí? En términos de decibeles. Entonces, esta es la relación que aparece acá. ¿Listo? Por eso está, lo importante que nosotros veamos es el 2 puntos, estos 2 puntos de aquí, de la mitad, ¿cierto? 1 a 1, es decir, 2 puntos 1. Por un decibel que me entre, yo voy a devolver 1. Es decir, no estoy haciendo nada. Si el ratio está 1 a 1, no estoy haciendo absolutamente nada. Entra uno, sale uno. Entra uno, sale uno. Y esa es la lógica. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo tenemos en 2 a 1? Ah, el compresor va a decir, por 2 decibeles que me entren, yo te voy a devolver 1. Es decir, que yo te estoy mermando la señal. Te la estoy apretando, te la estoy comprimiendo, te la estoy... ¿Sí? 2 a 1. Es decir, volvamos al ejemplo. Yo tenía -15. Ahí se prendió el compresor y pasó hasta -5, es decir, que pasaron 10 decibeles. Y si yo dejo ese canal sin compresor, él me va a marcar que el pico es -5, -5, -5, -5, -5. Sin embargo, si yo le pongo el compresor y le indico que es 2 a 1, cuando yo lo apriete, entonces él en vez de pasarme 10, me va a devolver 5. Entonces la señal yo no voy a ir hasta -5, sino hasta -10. Y cuando el medidor esté o el pico esté, me va a decir que este canal está en -10, -10, -10, -10. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí cómo funciona el threshold con el ratio? Es decir, cuánta información me pasó y qué tanto me está devolviendo el compresor. ¿Es claro hasta ahí o hay alguna duda o inquietud? Bueno, creo que vamos bien, ¿cierto? Ok. Listo. No, profe, Señor, creo que me perdí un poquito. O sea, digamos que entiendo la relación, pero no entendí un poco lo del segundo parámetro. el O sea, ratio. sí, exacto. O sea, Listo. yo como que establezco un límite con el threshold de lo que me quiero comprimir, pero no Ujú. entendí el otro. Listo, súper. Vuelvo a explicar. ¿Listo? Voy a tratar de decirlo en otras palabras. Cuando vos estableces el umbral y le decís al compresor, yo necesito que cuando pase por este punto de la señal, usted esté pilas, usted esté ahí metido en lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces le dice, listo. Entonces tenemos que cuando pasa por ese punto, de ahí para allá hay un montón de información, ¿cierto? Es decir, tenemos más música, ha pasado más ganancia. Entonces, pensalo con que esa información que pasa a partir del umbral o que está a partir del umbral que vos le acabaste de indicar al compresor, tiene que pasar algo con esa información, ¿cierto? Esa es la información que vamos a comprimir, esa es. Pero entonces él te dice, ¿qué tanto la comprimo? O él no te dice porque él no te habla, pero la pregunta que tienes que hacer es, ¿qué tanto vas a comprimir?
¿cierto? Pensalo como una caja, ¿cierto? Una caja de basura, una caja de compostaje, yo qué sé. Entonces vos tenés una caja y a vos te dicen, reduzca esto a la mitad, ¿cierto? Así, entonces vos haces aquí, a la mitad. O a vos te dicen eso, no, vuélvalo así chiquitico, entonces vuelvo a hacer y lo comprimís literalmente con tus manos. Pero entonces eso, ¿qué tanto lo comprimís? Es el ratio, ¿cierto? Eso de qué tanto lo vas a apretar, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que tener claro es cómo se mide cómo se miden esos valores de la compresión. Vuelvo nuevamente a este ratio. Como ustedes ven, aquí hay unos 2 puntos. Claro, ¿por qué la primera unidad aparece con un punto? Porque puede haber decibeles, es decir, puede ser 2,5 a 1 o 3,7 a 1, lo que sea. Pero lo más importante son los 2 puntos, que te va a decir, esto es una relación. Si yo tengo 1 a 1, es decir, entra un decibel y saco un decibel, ¿cierto? Es decir, lo que al compresor le entró 1 y él me devolvió 1. Entonces no estoy haciendo nada porque pues, me entrega lo que yo le estoy recibiendo. ¿Ves lo que yo le estoy dando? Ahora, si yo le digo al compresor, entran 2 y usted me devuelve 1, ¿cierto? Ahí sería una relación a la mitad. Por cada 2 decibeles que entren, él me va a dar 1. Es decir, si pasan 10 decibeles, él me va a dar 5. Si pasan 20 decibeles, él me va a dar 10. Si pasan 4 decibeles, él me va a dar 2. Es decir, literalmente la caja a la mitad. Y eso, pero mira, qué tanta opción tengo yo. Pues tengo 3 a 1, 5 a 1, 8 a 1, 12 a 1, 20 a 1, 30 a 1. Bueno, eso es un montón de compresión, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que yo sepa qué tanto estoy comprimiendo a partir de esa señal. ¿Queda un poco más claro o estamos en las mismas? Sí, profe, o Mm. sea que lo que, pues como que la funcionalidad es crear una dinámica entre la ganancia que sale, o sea, sin matar completamente toda la señal Exacto, desde el umbral. Ok, ¿sí? Es decir, por ejemplo, listo, entonces. volvamos a voy a poner la caja, pero así, volvamos a la caja, ¿cierto? Si vos le decías a este señor, pásame esto a la mitad, ahí qué pasa con mi rango dinámico. Digamos que vos lo tenés aquí y el rango dinámico es altísimo. Vos decís, pásamelo a la mitad y lo estás comprimiendo tanto que cada vez que comprimas más, ese rango dinámico va a ser mucho menor. Entonces, de cierta forma, estás matando la señal. Es decir, yo con la compresión puedo matar una dinámica completamente, porque lo que hace el rango dinámico, si lo tengo bien y es amplio, es decir, que mi dinámica, mi piano es piano y mi forte es forte y encontrás una diferencia entre esas dinámicas. Pero si vos lo apretás, el piano va a ser más fuerte y el forte va a ser más, digamos, va a ser menos fuerte que, ¿sí? Todo va a estar más paralelo y se puede matar una señal. Entonces es muy importante que yo tenga claro en qué instrumentos o qué utilidades tienen estos procesos dinámicos. ¿Listo? Hasta ahí, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Si necesitan que vuelva a explicar Gracias, lo del profe. threshold o del ratio, con gusto, Fabián, no hay ningún problema. Yo puedo repetir esto 100.000 veces hasta que lo tengamos claro. Apenas vamos 2 parámetros de 4. ¿Listo? Bueno, sigo. No se olviden de hablar, porque no los veo. ¿Qué pasa? Ustedes saben la envolvente, ¿no? Attack, Decay, Sustain, Release. Eso pues es casi que universal. Hay algo muy importante, que entonces el threshold también te va a preguntar, hipotéticamente, te va a decir, listo. Cuando la señal pase por aquí, ¿qué tan rápido me prendo? Haz de cuenta que vos sos un policía. A mí me gusta hacer unas analogías todas absurdas, pero creo que funcionan. Espero que funcionen. Vos sos un policía y vos ves pasar a un ladrón, así, corriendo. Entonces, apenas vos lo ves, el policía sale pitado, ¿sí? Ese es el ataque. Entonces, vos le vas a decir al compresor, o el compresor te va a preguntar, ¿qué tan rápido tengo que actuar cuando la señal me pase por aquí? ¿Cierto? Y vos le decís, no, mano, rapidísimo, en 1 milisegundo. Yo necesito que tan pronto la señal pase, usted me la agarre. O no, hermano, ¿sabe qué? Deje que pase y ya cuando ella esté más adelante, usted la agarra. Esto, ¿por qué es importante? Por ejemplo, pensemos en instrumentos percutivos, ¿cierto? Es decir, que tenemos una transiente muy pronunciada.
una palmada, pa. Si yo grabo esto, eso en la señal es así, ¿sí o qué? Pa, ya, no hay más. Entonces, si vos le pones un ataque muy largo al compresor, es decir, muy lento, pongámosle que em, 50 milisegundos, 80 milisegundos. Cuando vos haces así, pa, cuando el compresor se abre, la señal ya pasó hace ratísimo, ¿cierto? Porque eso, ¡pum! Y el compresor apenas se va a abrir, ¿sí? Entonces, si yo voy a comprimir una señal que tiene, es percutiva, que tiene una transiente rápida, lo más lógico es que yo comprima con un ataque rápido. Ahora bien, si yo soy Adele, ¿cierto? Y yo pego el grito y, ¡uah! Y estoy en una creciente y estoy ampliando y estoy, no sé, sosteniendo una nota. Si el compresor actúa muy rápido, tan pronto ella canta o tan pronto la señal pasa al umbral, lo que hace es que mata la señal completamente. Y esa dinámica que hay desde el umbral, desde que pasa el umbral hasta que se mantiene, se va a matar completamente. Ahí es cuando es útil utilizar un ataque más largo, porque el compresor va a decir, pasa la señal, ¿cierto? Pasa la cantante, y cuando se mantiene es que la voy a comprimir ahí. Ok. ¿Hay alguna duda sobre esto? Es decir, ¿qué pasa? Que yo no puedo empezar a comprimir ningún instrumento sin saber cómo funciona o cómo está interpretado, ¿cierto? Si yo no sé, si yo no he escuchado a Adele y no le escuché la sesión, pues ¿cómo voy a saber yo qué tiene? ¿Sí? Entonces es sumamente importante que ustedes tengan claro eso. ¿Cómo es la señal a la cual yo le voy a comprimir? ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud? Ok. Lo mismo pasa exactamente igual con el release, ¿sí? Es decir, cuando la señal pasa el umbral, digamos, y hace lo que tiene que hacer, arriba, 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 y baja, y volvió a pasar el umbral por abajo, él va a decir, bueno, ¿y cuándo me dejo de apagar? ¿Cuándo me apago? ¿Cierto? ¿Qué tanto tengo que esperar para ya soltarlo? Pasa exactamente igual, sino que es un proceso contrario. Es decir, que mi release, mi liberación, depende también de cómo se comporte esa señal. Esos son mis cuatro parámetros importantes: el umbral, el ratio, el ataque y el release. ¿Hasta ahí hay alguna duda o alguna inquietud? Ok, No, no, maestro. súper, muchas gracias. ¿Qué pasa? Hay algo que tienen que tener en cuenta. Hay algunos compresores que tienen este ni. Si ustedes ven bien, si yo tengo el ni en cero, aquí en esta gráfica, digamos, hay como un punto, ¿cierto? Entre más ni tenga yo, esto se vuelve más una curva. Esto puede haberse, esto tal vez es una transición. Ahí se habla de soft knee y de hard knee, como de unas transiciones fuertes. Y esto tiene que ver con cómo actúa el compresor y cómo se siente. Hay compresores en los cuales cuando se prenden o cuando actúan son muy sutiles en ese actuar. Entonces, de eso depende. ¿Qué pasa? Que hay unos compresores que no lo tienen, ¿sí? Entonces, pues si sus plugins no lo tienen, pues no se preocupen, porque los cuatro principales son estos. Hay algo muy importante y me remito a la estructura de ganancia. Miren que en este punto yo tengo un makeup, ¿cierto? Este makeup es un punto de ganancia dentro del compresor. Esto está medido en decibeles. Si yo le subo, miren que la gráfica sube, ¿cierto? Y esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Cuando yo estoy comprimiendo una señal, si yo estoy hablando a este volumen y la comprimo, yo voy a seguir hablando a este volumen, pero comprimido, ¿cierto? Entonces, cuando estoy comprimiendo, frecuentemente la señal se me aprieta y me pierde volumen, ¿cierto? Me pierde ganancia. Entonces, lo que yo quiero es que la ganancia a la cual yo entré al compresor sea la misma a la cual yo salí, ¿cierto? Porque no tiene sentido que yo comprima una señal y esté más pasito. Entonces, ¿para qué la comprimí? ¿Cierto? Lo que yo necesito es que la señal sea igual de dura a la que entró o al volumen al que yo quiero, pero que esté comprimida. Entonces, para eso es
esta ganancia, el makeup, ¿cierto? Hay algo muy, muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que hay algunos plugins que tienen ganancia automática, auto gain. Esto siempre tiene que estar en cero. Por ejemplo, no me acuerdo, discúlpenme si era Fabián o Gerson. Bueno, discúlpenme que no me acuerdo ahorita la persona que me preguntó sobre que en la ecualización me sonaba muy duro, ¿cierto? Yo sé que no es el caso, pero veámoslo acá. Si yo tengo esto en cero, miren la diferencia. Off y cero. Si ven que él me está acá aumentando la ganancia, incluso -12 puedo tenerlo, ¿sí? A veces esto está activado en un plugin y uno no sabe, uno dice, pero ¿por qué me está sonando más duro? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo siempre mantenerlo en cero. Esto se hace también porque a veces hay algunos instrumentos o hay algunos procesos en los cuales uno dice, pues cero me funciona y ya, es como, es más automático que uno ponerse aquí a molestar con el makeup gain y esas cosas. Entonces miren que, por ejemplo, si yo tengo información en el makeup gain, ¿cierto? Y le doy más, es decir, este es otro punto dentro de la estructura de ganancia, ¿sí? Siempre esto tendría que estar en cero, ¿sí? Este make-up gain, ¿cierto? Esta ganancia dentro del ecualizador. Pero si yo la moví, yo digo, uy, no, esto tiene que estar un poquito más que no sé qué. Y le pones cero, te sigue subiendo. Es decir, dentro del mismo plugin hay un montón de puntos de ganancia que hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud? Claro, acuérdense que esta clase es para que veamos los parámetros y ya vimos los cuatro. Sin embargo, estos dos les pueden aparecer en sus plugins, no necesariamente. Entonces, lo más interesante es que ustedes puedan ver eh, o puedan entender cómo funciona su plugin. Si de pronto hay otro parámetro que les aparece, me escriben o nos vemos o lo revisamos y vemos qué es, para qué es, ¿cierto? Miren que dentro del mismo compresor a veces tengo yo otras variables, como es un limitador. Hay gente que pone, vamos a ponerle on y en menos tanto para que no me clipee o yo no sé qué. Fatal. El limitador no es amigo de nosotros. Miren que acá tengo una ganancia de entrada y una ganancia de salida. Más ganancia, hermano. ¿Cómo así que más ganancia? No todos los compresores o no todos los plugins lo tienen, pero miren, miren todo el cuidado que yo tengo que tener al momento de realmente realizar un proceso dinámico y ser muy claro y muy coherente con qué está entrando y qué está saliendo. Entonces, entra en cero y sale en cero. Si entra más duro y sale más pasito, ¿por qué? Y si entra más pasito y sale más duro, ¿por qué? En estos faders, ¿sí? En los faders, no en esto. Entonces, yo lo que necesito es que ustedes, em, que les entre la señal limpia, ¿sí? Hagan sus procesos dinámicos de la forma más lógica, de la forma más coherente y salga limpia. ¿Listo? Vamos a ver esto. Aquí está este en el kick. Vamos a escuchar el kick. Ah, esperen un momento. Siempre me toca cambiar esto, se me olvida. Microsoft Teams. Bueno, ahí tengo mi bombo, ¿cierto? Bueno, hay que aclarar, ¿no? Este proceso va posterior a la ecualización. Aquí vamos a hacer de cuenta que tenemos una ecualización bien bonita o vamos a hacer una rápida. Le damos play a esto, ponemos un high pass, puede ser incluso hasta acá. Puedo poner un punto aditivo, ¿cierto? Yo por lo general, puedo, no sé, ponerle un punto para evitar un poco el enmascaramiento, lo que hablábamos antes. Y, ¿saben qué me gusta hacer mucho también? Explorar, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago esto? O le quito o le subo. Yo necesito que me suene a bombo, ¿cierto? Entonces, ahí suena a bombo. Sí, profe, pero suena un pasito que no sé qué, no. ¿Suena a bombo o no suena a bombo? Sí, suena a un bombo, ok. Pero no tiene cuerpo que no sé qué. Bueno, bla, yo qué sé, ¿no? Ahí depende de la...
Vamos a dejarlo ahí. Listo. Yo tengo esto. Ya ecualicé, ¿cierto? Rápidamente y muy mal. Bien. Vamos al compresor. Voy a poner, perdónenme, voy a poner esto en loop. Bueno. Voy a empezar a ver qué pasa con ese compresor, ¿cierto? Hay algo muy importante, ¿no? Que a veces se olvida y es, hay ecualizadores que dentro del mismo ecualizador tienen un botón de prendido y apagado. Entonces yo lo abrí y aquí no me están dando nada, pero es porque el plugin está apagado, entonces hay que prenderlo. Ok, vamos a poner todo en cero. Lo bonito de tener estos compresores es que yo lo puedo ver gráficamente, ¿cierto? Ay, discúlpenme. Miren que cuando a mí me entra la señal, él ahí me está diciendo qué tanto está comprimiendo, ¿sí? Supongamos que yo tengo un ataque muy rápido y pongámosle un threshold un poquito más. Ahí lo bajé mucho. ¿Qué pasa en este aspecto? Si yo tengo un threshold muy alto, ¿cierto? Y un ataque muy rápido, por ejemplo, el compresor no alcanza a actuar. Y miren que, pues sí, hay algo aquí blanco y él alcanza a entrar, pero no alcanza a llegar a lo que yo necesito. En cambio, si yo tengo un ataque muy rápido, él actúa lo más rápido posible. Pero bueno, ahí no está haciendo nada. ¿Por qué? Por el threshold, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es que el threshold sea mucho mayor y ahí tengo una relación 2-1, ¿sí? Todo está apagado, el makeup gain está apagado y el auto gain. ¿Cómo nos damos cuenta que una señal está siendo comprimida y que necesita un auto gain? Apagando o haciendo bypass del plugin y viendo la señal original. Escuchemos. Voy a apagar el ecualizador. Ve el compresor. Ah, cierto, ahí mismo se siente. No hay un cambio de color, no hay un cambio de sonoridad porque eso es de la ecualización. Hay un cambio es de sonoridad, de cuerpo, ¿sí? Hay un cambio de cómo se siente el instrumento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Voy a subirle un poco para que escuchemos más y voy a subirle al ratio. ¿Qué pasa? Que entre más ratio, ¿qué pasa con la dinámica de este instrumento? Voy a irle subiendo al ratio progresivamente a 3, a 5, por ejemplo, y voy a exagerarlo. Vamos a ponerlo a 20. Si sienten que entre más ratio tenga, empieza a estar más acá el instrumento, ¿no? Empieza a tener, es como si no hay espacio, como que está tan comprimido que todo el mundo está aquí y el instrumento está aquí y está como encima de nosotros, ¿sí? Entonces se pierde totalmente. Vamos a darle un ratio de 2:5 a 1. Voy a apagarlo. Ahí está apagado. Voy a prenderlo. Ahí ya apareció un poquito, ¿no? Hay algo muy importante que no sé si alguien está viendo un errorcito que estamos teniendo al momento en el cual se prende el compresor. Voy a volverlo a poner, voy a apagarlo, voy a prenderlo. ¿Alguien ve algo que diga, esto está raro, eso no debería pasar? Que se aumenta el volumen, profe. Sé que el make-up no está en cero, como se nos había indicado al comienzo, o no tiene nada que ver porque está off. No, ojo porque lo que está off es el auto gain. El makeup sí está
sí está Ah, eso, actuando. eso. No, no necesariamente, porque el make-up, digamos, es adrede que esté ahí. Pero hay otro errorcito. No, no lo vean solo en el compresor, hay otro error que está pasando en este momento que a veces uno dice, "Hmm, no pasa nada, ¿no? Pero sí, hay otro errorcito por ahí. Voy a volverlo a poner, voy a apagarlo, ahí está apagado, y voy a prenderlo. ¿Sabes qué pasa, Gerson? Que en este punto el Makeup Gain lo que está haciendo es que esté al mismo nivel al que entró, ¿no? Cuando yo lo prendo y lo apago, perdón, no está sonando más duro, solamente está igualando. Porque ¿qué pasa si yo lo pongo en cero y lo apago? Ahí me suena más pasito. Es decir, cuando yo prendo el compresor, ahí está apagado, lo va a prender, suena mucho más pasito, ¿sí? Mucho más. Ese make-up lo necesito que me suene como me entró. Pero ahí hay un problemita. El clip está clipeando el canal. Exacto, el canal me está clipeando. Entonces, primer error es que yo tengo esto en cero, ¿cierto? Esto no debería estar en cero porque lo más evidente o lo más probable es que me vaya a clipear en el momento en el cual yo voy a estar haciendo procesos dinámicos. Entonces, primeramente, yo necesito que mi señal esté más por debajo, ¿cierto? Y bueno, si necesitamos subirle, pues le subimos al computador o lo que sea. Siempre estar pendientes tanto del canal individual como del máster, ¿cierto? A veces en una sesión linda de 20 canales, ningún canal te clipea y el máster está en rojo. ¡Ah! Qué lindo, ¿no? Por la sumatoria de las señales, ¿sí? Entonces es importante que desde el inicio empecemos a cuidar nuestra señal. Nuevamente, ahí está prendido, lo voy a apagar, voy a prenderlo, ¿listo? Entonces, vean ustedes que este, esta forma de comprimir o este eh, instrumento, por decirlo de alguna forma, o esta parte de este instrumento, tiene una compresión muy específica de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a su comportamiento en términos de frecuencia, ¿cierto? Pum, pum, pum. ¿Qué necesito? Gordo, necesito grande, necesito compacto, ¿sí? Por ejemplo, o si tengo un crash, tal vez no necesito comprimirlo tanto, ¿cierto? Porque lo que necesito es espacio, no necesito que suene así compacto, sino grande. ¿Listo? Hasta ahí. Dudas, preguntas, inquietudes, PQRs. Miren, por ejemplo, lo que nos indicaba Gerson. Esto es muy importante que ustedes tengan claro cuál va a ser en su plugin o en su DAW. No hay ningún problema. Si no, si yo no lo conozco, me escriben, lo hacemos, lo revisamos. Este tiene 4 puntos de ganancia diferentes. 4. El primero, el input gain. Uf, de una, ¿no? Ja, rojito, input gain en cero. Segundo, makeup gain, ¿cierto? Aquí está el makeup gain dentro del compresor, dentro de los parámetros del compresor. Tercero, auto gain o ganancia automática, que no tiene nada que ver con el makeup gain. Simplemente es un botón que te sube o te baja la señal. En off, por favor. Y cuarto, output gain, ganancia de salida del plugin, del plugin. Entonces yo aquí también le puedo subir, o le puedo hacer cosas y ya me empieza a rojear. Listo. 4 puntos de ganancia tiene este plugin en particular, un nativo de Logic. Hasta ahí, dudas, inquietudes, preguntas. Profe, el parámetro de ni, el de la Ujú. curva, Sí, ese no debería estar en ceros. podría o no. Eso ya depende mucho de gusto, ¿sabes? Yo a veces, digamos, dependiendo del compresor, a veces no se siente mucho, ¿sí?
Lo que hace el ni es simplemente tener una curva más orgánica. Entonces, yo a veces prefiero tenerlo alto para que no sea tan abrupta la transición, sobre todo en las voces, ¿no? Cuando hay una nota sostenida que a veces uno alcanza a sentir que el compresor se activa, ¿no? Que uno ahí mismo siente algo raro en una nota fuerte. Entonces, a veces yo lo utilizo o a veces no, pero digamos, para términos o para objetivos de la clase, pues solamente serían esos cuatro. Si sus compresores lo tienen, lo pueden dejar en cero. ¿Listo? Ah, Mira listo, que, listo, mira que profe. igual con Option, digamos, lo nativo del plugin es que esté en uno. Si yo le doy Option a todo, Option click, ¿cierto? O control click, creo que sería en Windows. Él me lo pone como en lo que se abre, ¿cierto? En algo normal. Él, aquí lo pone en uno, no en cero, sino en uno. Pero lo pueden dejar en cero si quieren, no. Digamos, sobre eso no nos vamos a enfocar en este momento, que me interesa mucho más que estén los otros parámetros claros. ¿Listo? Ah, listo, profe. Y ese botoncito ahí que dice auto a la derecha de release, yo también lo tengo en Ableton Ujú. y creo que eso tiene que ver con release, pero no estoy muy seguro como qué es lo que hace. Sí, frecuentemente él lo que te hace aquí en el release es que te lo pone em, como un release no lógico, sino como más coherente dependiendo del instrumento. Ahora, no es que el plugin lea el instrumento, sino que él te puede decir que sea automático el release. Es decir, que en el momento en el cual él pase, él tiene una ventana muy cortica para dejarlo, ¿sí? Como para que vos no te tengas que preocupar por el release, ¿sí? Entonces, sí, a veces puede funcionar o no puede funcionar. ¿Por qué? Porque hay sonoridades o hay instrumentos que dependiendo del threshold, pueden estar frecuentemente ahí, ¿sí? Es decir, digamos que lo pones en 15 y está subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, entonces a veces el compresor se vuelve loco. Es como, pero está prendido, está apagado, está prendido, está apagado. ¿O qué pasa? Que cuando pasa, pasó para arriba, se activó y pasó para abajo, pero cuando pasa para abajo, no se ha activado, no se ha apagado el release, ¿sí? Entonces él se vuelve loco porque, pero está prendido, pero se acabó de apagar y entonces ese auto es para controlar un poquito eso, como que si está, si pasó, pues pasó y si alcanzó a bajar, pues no pasa nada. Pero si subió, pues está arriba y si alcanza a bajar, pues no hay ningún, digamos que ya la señal esté completamente bajando o que sí, que ya la señal no esté eh, después del umbral manteniéndose para poder hacer el release como es, ¿sí? Ah, listo, profe. O Es sea, claro? hay que, ahí con ese botoncito de auto hay que mirar dependiendo la circunstancia, ¿no? Dependiendo Sí, de la señal. Me imagino, por ejemplo, en siempre. un bombo, un doble bombo por ahí de metal, de pronto hay que tener el release cortico o ponerlo en auto. Correcto. Siempre, siempre hay que pensar, muchachos, en qué necesita el instrumento, ¿cierto? ¿Qué necesita cuál es la sonoridad, ¿cierto? ¿Cuál es, cómo está funcionando mi instrumento? Eso es lo que más necesitamos nosotros, ¿listo? Entonces, lo que estás diciendo, Kevin, es importantísimo. Siempre, pues, dependiendo de mi instrumento, pues, hacer un mini estudio, ¿listo? Listo, listo, profe. Súper. Bueno, entonces me voy a volver al taller. Teniendo eso en cuenta, seguimos en la parte teórica que te dice, explique los parámetros del compresor, bla, 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 listo. Yo ya se los, ya se los chancuqueé por ahí. Si tengo un umbral de -28 y un ratio de 4:1, ¿cuánto se reducirá una señal que supera el umbral en 12 decibeles? Ah, ok. Estas preguntas siempre son interesantes porque a veces se vuelve uno loco. Y es importante que yo tenga claro que hay valores negativos y hay valores positivos. ¿Listo? Entonces, yo tengo un umbral en 28 decibeles, -28, y me dice, por cada 4 que pase, usted me va a entregar uno. Entonces, aquí me está diciendo que la señal pasó y pasaron 12. De esos 12, ¿cuánto me va a devolver? ¿Listo? ¿Cuál es la función principal de un limitador y cómo se diferencia de un compresor en términos de suplicación y resultados deseados? Limitador. Lo que hace un limitador es limitar. ¡Wow!
mochar, ¿cierto? Es decir, si yo tengo un limitador on y le digo, de -4 no me vas a pasar, él lo que va a decir es, aquí en -4, chao, mochao, ¿sí? No me va a pasar nadie. Eso puede generar una distorsión, porque lo que hace el limitador no es comprimir. Si yo tengo este celular y lo comprimo, entonces yo lo puedo dejar a la mitad. Pero si yo le pongo un limitador aquí, esto se lo lleva y lo deja así. Es decir, yo puedo tener mi señal a la mitad, ¿cierto? Si lo puse con el limitador. O puedo tener la señal a la mitad si la comprimí. Eso tiene dos utilidades distintas, dos usos totalmente distintos. ¿Listo? ¿Qué es el sidechain? Este concepto siempre me gusta que ustedes lo investiguen y que sí, que exploren en este aspecto. Es un concepto que combina dos elementos a través de la compresión. Si configuro un compresor con sidechain en una pista de bombo para afectar la compresión de una pista de bajo, por ejemplo, y ajusto el ratio en 12:1, ¿cuánta reducción de ganancia se aplicará en el bajo cuando el bombo supere el umbral? Teoría. Si aplico una compuerta de ruido a un canal de guitarra con un umbral de -15 decibeles y una liberación de 80 milisegundos, ¿cuánto tiempo se mantendrá la puerta abierta después de que la señal caiga por debajo del umbral? Estas preguntas son más fáciles de lo que uno lo piensa, ¿cierto? Si uno empieza a sacar calculadora y que la matemática, que esto, nos volvemos un 8. Tengamos claro, y la lógica de las preguntas es, ¿qué pasa si hago esto con esto? Ya, no, que si es sidechain, que si es con puerta de ruido, que no importa, digamos, sí importa, pero no es para que se maten la cabeza en este aspecto. ¿Listo? Em, es muy chistoso porque si uno le pone estas preguntas a ChatGPT, te da unas respuestas tan raras y te da unas respuestas muy incorrectas. Créanme que ya lo intenté y lo sigo intentando. Entonces, bueno, no como que, no sé, no es capaz de hacerlo. Em, Hay otro proceso em, que es muy importante, que generalmente tiene los mismos parámetros del compresor, que es el gate, ¿cierto? O la compuerta de ruido. La compuerta de ruido funciona de la misma manera en la que funciona el compresor. Es decir, me va a decir a mí que en qué momento tengo que abrirme, en qué momento tengo que actuar. Y la compuerta de ruido fácilmente es, si pasa el umbral, te dejo entrar. Si no pasa el umbral, no te dejo entrar, ¿cierto? Y uno dice, pero yo para qué voy a necesitar eso. Escuchemos esta grabación. Entonces ahí hay hi-hat y ahí hay redoblante, ¿cierto? Que eso es lo que ustedes tienen que hacer. El gate es lo que yo quiero. Yo digo, yo quiero escuchar el hi-hat solamente, o quiero escuchar el redoblante solamente. ¿Qué hago? Ok, a partir de cierto punto te vas a abrir y a partir de cierto punto te vas a cerrar. Vamos a ver en este punto cómo funciona este en particular. Yo le doy play y voy a tener esto en -100, ¿cierto? Es decir, un umbral pues, ilógico. Y voy a ponerlo en 0. Está apagado. Acá lo tengo en -100, ¿cierto? Y voy a ponerlo en 0. Ok, los dos extremos. Si lo pongo en 1, no hace Ok, absolutamente. buenas, ¿Hola? buenas tardes. Disculpe, este gate, es el mismo. Se lo descarga ese archivo, Eduard, casi no te eh, escucho. No sé si se haya, pero la señal se entrecorta un montón. No te estoy entendiendo mucho. eh, lo que quiero saber es que se lo descarga este gate, el sound noise gate, No, este es nativo. Todos son nativos de Logic. viene ahí Sí. en el down. Sí, este es El nativo. Reaper lo tiene de pronto. El Reaper creo que tiene uno. Seguramente tiene que tener uno. A veces, ¿saben qué pasa? Que a veces hay unos que tienen compresor y gate en el mismo plugin.
¿sí? Entonces, sí, creo que puedes investigar o buscar cuál es el nativo de Reaper, el que tú tienes. Por lo general sí, sí hay porque pues hay ya estudiantes que lo han realizado con el Reaper. ¿Qué pasa? Que a mí Reaper no me gusta porque no no es muy amigable en términos de interfaz, ¿no? Por ejemplo, ustedes veían, los que utilizan Reaper veían en en las ecualizaciones que los puntos son con un fader así horizontal. No tiene mucho sentido para mí, es bastante raro. Pero sí, Edward, seguramente hay uno en Reaper. ¿Listo? Lo importante, a mí no me sirve que sea el mismo que yo hago. Sí, pues a los que trabajan Logic, pues súper listo. Aunque yo siempre trato de hacer el nativo para que ustedes utilicen otro. A mí lo que me interesa es que los parámetros estén claros. En este caso, el threshold del gate funciona exactamente igual al del compresor, ¿cierto? Si yo lo tengo en cero, pues no me va a pasar nada. ¿Qué pasa si lo tengo en 45 o si lo tengo en 28? Claro, eso depende de cómo se comporte mi señal. Entonces lo que yo quiero es entender que el umbral... Ah, es decir, a partir de cierto punto él me va a decir, esta señal pasó, esta señal se pasa. Entonces, por ejemplo, los gates son buenísimos para los instrumentos, para los micrófonos individuales que tengo una batería, porque en el bombo se mete el redoblante, el hi-hat, en el hi-hat se mete el bombo, Ok, entonces, pero como está, digamos, en captura cercana, entonces yo puedo hacer esto, ¿cierto? Y yo le digo, no, hermano, ¿sabe qué? Miren que acá tengo un porcentaje de reducción. No me lo reduzca tanto. Es como un dry y un wet, pueden pensarlo en efectos de tiempo, ¿cierto? Si yo lo tengo más, digamos más, empiezo a matar un poco, digamos como el orgánico, porque si ustedes ven, esto tiene ractutum, 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 ese es el sonido, ractutum, pero yo no quiero ese hi-hat allá todo. Eso no lo necesito. Entonces, lo que me funciona en el gate es qué tanto se va a abrir, qué tanto se va a cerrar y funciona igual, ¿no? Tengo un attack, tengo un hold y un release, que el hold es qué tanto tiempo se va a mantener ese gate, es decir, qué tanto va a dejar la puerta abierta cuando está pasando la señal. ¿Listo? Funciona muy parecido. Este ejemplo específico es uno de los que tienen que hacer en la parte práctica, entonces, pues no les daré más chancuco. Solamente tienen que hacer tres ejercicios en este aspecto. El primero es el kick. En este canal inserte un compresor y modifique los parámetros para obtener más ataque y presencia sin que cambie o se modifique el volumen. Recuerde ajustar la ganancia de salida del compresor. Realice dos capturas de pantalla, bla. Eso ya lo hicimos, lo acabamos de hacer. Importe el snare drum. Elimine la filtración del bombo usando una compuerta de ruido. Realice dos capturas de pantalla antes y después. Facilísimo, lo acabamos de hacer. Importe la pista vocal y realice una compresión libre en la cual optimice las cualidades de la interpretación. Ok, vamos a escucharla. No la voy a hacer porque ya les hice 2 de 3. Lead vocal. Pasa la vida, bajan las rocas, cae la lluvia, cae la noche, pasa la vida. Esto se comporta muy diferente al bombo que comprimimos, ¿no? Entonces, ok. Seguramente el ratio va a ser muy diferente, seguramente el ataque también va a ser diferente. Realice un video explicativo del proceso de compresión. De este último punto, adjuntan y mandan. Muy sencillo. Lo que más me interesa es que los parámetros estén claros, ¿sí? Más allá de ponerles 10 ejercicios prácticos o 10 preguntas teóricas, es si entienden esos parámetros de la compresión y cómo funciona. Dudas, preguntas, inquietudes. Por ahora todo claro, maestro. Súper. Yo tengo una pregunta, maestro, un poquito más
Más es de los fabricantes de los plugins. Digamos que, claro, Ujú. los parámetros son claros en todos, incluso ecualización en todo en general, pero de una marca a otra, digamos, hay algún tipo de cambia la calidad de lo que se quiere con cada plugin. Es decir, si yo tengo un plugin gratuito, a un plugin de pago, uno de pronto de Waves o otro de Isotope o algo, ¿hay alguna diferencia o realmente es el tema marca y gusto o funcionalidades? No sé si me haga Ujú. entender la pregunta. Sí, súper, claro que sí. Hay algo importante y es, en teoría, todos funcionan igual, ¿no? En teoría, todos tienen los mismos parámetros, lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa? Que ya pensalo como, em, no sé, un amplificador de guitarra, ¿sí? O un efecto de un pedal. Si vos compras una distorsión, pues te vas a una distorsión. Ahí ya empieza eh, como el purismo, ¿no? De, no, es que el pedal de yo no sé qué suena a tal y el otro pedal suena a tal, pero son distorsiones las mismas. Cambian, hay colores, ¿sí? Hay procesos, ¿no? Que es que el compresor tal de Universal me da cierto color que tiene este parámetro y claro, eso frecuentemente viene de lo análogo, ¿no? Acuérdense que todo esto, pues antes eran los aparatos análogos, entonces es que yo quiero este porque este me da esto en específico, ¿sí? Entonces, sí hay diferencia, pero la verdad, ahí uno tendría que tener un entrenamiento auditivo brutal, ¿sí me entiendes? O sea, hay ciertos compresores que se utilizan para el rock, por ejemplo, ¿no? Como tal marca de tal gama, porque, ajá, hay otros que se utilizan para otras, pero eso ya es como por, eh, sí, gusto, ¿no? Como por lo que hablábamos, lo que decías, es como por gusto, como por maña, como por ñoño, es como por ser ñoño, no, es que a mí me gusta este, pero en teoría todos hacen lo mismo, todos funcionan de igual forma. Claro, que los gratuitos es exactamente igual que cualquier proceso. Si compras, no sé, una guitarra eléctrica de, ¿qué te digo yo? ¿Qué marca? Yo no conozco, pero digamos la marca Usaquén de Bogotá, ¿cierto? Y compras una Ibáñez, pues a ver, evidentemente va a haber un hueco, pero ambas son guitarras eléctricas, ¿no? A la final cumplen con lo mismo, tienen los mismos parámetros, que una suena más lindo que lo otro, sí, pues porque hay un vacío de plata grandísimo, pasa exactamente igual acá, ¿sí? Es decir, si tenemos un compresor gratis, pues funciona igual, pero si tenés, yo qué sé, el que hablabas, uno de Isotope o uno de Waves o uno Universal o cualquiera, pues se nota la diferencia, ¿sí? Entonces, sí, pero digamos esto para el curso no nos interesa en este momento. Es como yo decirte, eh, yo qué sé, como hablar de softwares, de DAW, como de Pro Tools es mejor, entonces Reaper no funciona. O eso no es cierto, ¿sí? Eh, sí, Pro Tools tiene muchas más herramientas para otras cosas y Reaper es un poco más limitado, pero no nos interesa porque pues estamos es aprendiendo en este punto, ¿sí? No sé si es claro, Gerson. Y a eso digo precisamente, porque es que uno ve en redes unas discusiones muy interesantes y graciosas al respecto, y por eso nos surgía la pregunta, más como saber también, pues, ese maestro, qué opinaba del asunto, porque sí, yo he escuchado resultados con Reaper increíbles y resultados con Pro Tools espantosos. Sí, Igual o sea, el indio es muy importante ahí, más que la correcto, flecha. Pero sí correcto. quería conocer un poquito de pronto, sí, yo sé que digamos en pedales de guitarras y de pronto en consolas también, que es una cosa es tener los amplificadores de la Behringer contra los de la Midas Ujú, y se sienten otras cosas. Quería saber si en plugins ocurría lo mismo, entonces era más por ahí la pregunta. Gracias, ujú. profesor. Súper. Sí, nuevamente, como para cerrar el tema, es lo que dices. A veces es una ñoñera de, es que este es el mejor y esto tiene que sonar así, ta, 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 y como algunos viejitos todos puristas en el pensamiento, es como, hay otras formas que tal vez no suenan súper bien, pero funcionan muy bien. Em, listo. ¿Alguien tenía levantada la mano por ahí? Que no vi, perdón. Sí, profe, pues era como eso, digamos que la pregunta era como que, o sea, ¿es posible uno generar un producto profesional de calidad, una mezcla? O sea, saliéndonos de la parte académica, con, eh,
bueno, digamos que este tipo de compresores, ecualizadores gratuitos. Sí, totalmente, totalmente. Es nuevamente, claro, hay sí, como como un misconception, hablándolo en esos términos de lo que es gratis es malo, ¿no? Pero no necesariamente. ¿Qué pasa? Que cuando vos tenés claro cuál es el proceso, cómo funcionan las cosas y qué es lo que querés, no importa si estás trabajando en Reaper, en Cubase, en Studio tal, en Logic, no importa, porque lo que decía Jason es lo que yo sé y lo que yo quiero, cómo estoy llegando. Ahora, si vos pensás que porque es gratis, entonces tenés el acceso, pero no sabes cómo hacerlo, nos jodemos. Fácilmente, en Reaper puede haber producciones pésimas como producciones excelentes, igual que en Pro Tools, los dos casos, en Logic los dos casos, es simplemente yo cómo lo estoy utilizando, ¿no? Y entonces hay un montón de cosas que, como es gratis, entonces me salto un montón, como abro el plugin y listo, y no importa, subirle aquí, subirle allá, y esa no es la tarea que hay que hacer. Y si es gratis y todo bien, aprende. Y no necesariamente tiene que ser en la academia, es como, dale, hay que escuchar y hay que tener una audición crítica, hay que ser muy críticos con su trabajo, hay que ser críticos también con lo que uno escucha. Eso es muy importante. Profe, yo quiero hacer reggaetón, y yo quiero hacer trap y yo quiero hacer tal cosa. Ok, dale, todo bien, está bien. Pero ¿a quién estás escuchando? No, pues que es que yo en mi barrio tengo un productor, no sé, J-Producer y ¡pum! ¿Sí? Y es como, ok, ¿y J-Producer qué hace? No, él produce el barrio local pero, ok, pero si te gusta reggaetón, ¿quién es tu referente? ¿Cuál es el productor más top de reggaetón ahorita? ¿Cuáles son los artistas? ¿Qué hace? ¿Por qué suena así? Sí, ¿me entendés? O sea, como que uno se tiene que meter en la película totalmente metido en la película. Y no es como, eso suena así porque tal y no. Hay que tener una academia y no necesariamente institucional formal. Es como, si yo voy a hacer salsa, pues yo escucho salsa y yo sé cuáles son mis referentes. Yo sé que, pues Fania, no sé, Fania mezclaba muy diferente a como mezclaba Nietzsche, por ejemplo. Y Nietzsche hace 30 años mezclaba totalmente diferente a como se mezcla ahora. ¿Y yo qué quiero? ¿Yo qué estoy buscando? ¿Y cómo era el proceso? ¿Y cómo hacían? ¿Y por qué? ¿Por qué la reverberación de la voz es tan grande? ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Y cómo se espacializan los instrumentos? ¿Y qué hace? Ah, ok, pero si yo llego es como, no, yo quiero hacer esto y empiezo a hacer perillas, nada te va a funcionar. Y eso lo puedes hacer en Reaper, en Logic, en Pro Tools, en lo que quieras, que es el conocimiento. Entonces, sí, chévere que nosotros podamos tener estas conversaciones. Muy interesante. Nuevamente, digamos, para cerrar el tema, vamos en dos procesos dentro de la línea de procesos de mezcla. ¿Listo? Entonces, reitero, la ecualización tiene que ver con color, tiene que ver con sonoridad, ¿sí? Es decir, cómo me está sonando a mí el instrumento, ¿cierto? ¿Cómo me está sonando? Y el proceso dinámico, es decir, la compresión, la podemos pensar en términos dinámicos, ¿sí? No qué tan duro está sonando, ¿no? Sino de cómo es esa ganancia, cómo es ese cuerpo del sonido, que evidentemente va totalmente ligado a la sonoridad, ¿no? Es decir, la ecualización, si bien es sonoridad, timbre y color, la compresión también es sonoridad, pero junto con la ganancia. ¿Listo? Esos son uno de los dos pilares dentro del proceso de mezcla. Ya en la próxima fase, pues son procesos de tiempo que ya miraremos más adelante. Entonces, con esos dos, seguimos en nuestra estructura de ganancia. ¿Listo? Lo que hablamos la vez pasada en la primera clase, teniendo en cuenta que partimos de un proceso de ganancia desde la grabación, ¿no? Es decir, recuerden que nosotros no llegamos a mezcla a imponer el proceso en la estructura de ganancia, sino que ya viene, ya empezó desde la grabación y la retomamos, empezamos con una ecualización y llegamos a otro punto que es la compresión. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud, muchachos? Les agradezco inmensamente. Cuéntenme. Eh, digamos, en cuanto a, en cuanto a qué sería lo primero, eh, digamos que la ecualización debería ir antes que la compresión Sí, o se señor. puede comprimir y después ecualizar. No, señor. Digamos, alguna vez, creo que fue el periodo pasado, un estudiante me dijo, vi alguien en YouTube que hacía al revés.
y yo no me tomé el tiempo de mirar el video, ni se lo pedí tampoco, pero le dije que no. ¿Por qué? Porque lo que vos estás haciendo con la compresión es, de cierta forma, aumentar una sonoridad, ¿cierto? Es decir, resaltar algo particular. Y esto vos lo tenés que hacer cuando ya el color y el timbre está totalmente definido, ¿sí? Es decir, si yo tengo una señal que tiene roles, ¿cierto? Y vos la comprimís, lo que puedes estar haciendo es realzar esos errores a través de un proceso dinámico, ¿cierto? Porque estás aumentando ganancia, digamos, hablando de algo en específico, ¿sí? Entonces, cuando no hay ese proceso y comprimís primero y después ecualizás, es mucho más difícil limpiar los errores en esa ecualización después de la compresión que al revés. Y no tiene lógica, no es coherente. Lo más consecuente sería tener una señal y decir, voy a limpiarla. Es como decir la edición, ¿no? Nosotros en este curso no vemos edición, porque pues eso hace parte del proceso de grabación, pero eso es un poco, es como vos no podés comprimir una señal que no está editada. ¿Cómo vas a comprimir algo que no está editado? Para después editar, ¿no? Como que hay un proceso ahí todo raro que no tiene nada que ver dentro de la línea, dentro del flujo de señal o dentro del proceso natural que es. Entonces, sí, todos los procesos dinámicos tienen que ir después de una limpieza, de una claridad de las sonoridades. Como esta señal ya está lista para hablar en términos de ganancia, para hablar en términos dinámicos. Si está desafinada, si está mal editada, si está mal ecualizada, devolvete, hermano, ¿sí? Frecuentemente, cuando hay estos errores es cuando llega la masterización y cuando la masterización, el máster te dice, esto hay que volverlo a mezclar, es porque él dentro de ese proceso de masterización no se puede se puede poner a mezclar, porque hay cosas antes, ¿sí? Cuando a vos llega una masterización y no hay nada que hacerle, es porque está muy bien mezclada y eso hace parte de ese proceso. ¿Listo? Entonces siempre tener en claro que primero va la ecualización y después va la compresión. Primero va todo lo que es de color, timbre y después va lo dinámico. Y en general es así. ¿Listo? Listo, profe, listo. Listo, súper. Ahora, hay cosas, claro, nosotros acá no vemos sonido en vivo, ¿no? Pero em, hay algunos procesos de sonido en vivo que funcionan diferente, ¿no? O que pueden variar un poco. En la ecualización a veces se recomienda hacer más sustractivo que aditivo, digamos por los equipos, y casi todo en vivo tiene gate, tiene compuerta, porque bueno, si es un espacio pequeño, todo se mete en todo, ¿no? Entonces ahí, no sé, uno pone un gate fijo en, yo qué sé, depende del instrumento, ¿no? En 500. Y de ahí para abajo lo corta para que no se meta el bajo, para que no se meta el bombo y esas cosas. O las voces tienen una compresión muy particular o todo está ligado siempre a una misma reverberación que esté en un mismo espacio. Entonces, pensar que la mezcla, digamos, en estudio es diferente a la mezcla en vivo. Comparten ciertas cosas y comparten evidentemente ciertos parámetros, pero es diferente. ¿Listo? Como hay un datico menor. Bueno, si no tienen más preguntas o más dudas o más aportes, les agradezco a todos los que se conectaron acá sincrónicamente, Fabián, Kevin, Edward, Iguan, Gerson y Charles. Muchas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de ayuda esta clase online. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, por favor, escríbanme. No se queden con las dudas. Si necesitan alguna asesoría personalizada, estoy para ustedes. Em, Nos quedan 2 semanitas largas de esta fase, entonces que se diviertan. Em, Creo que no es más, las notas ya están casi todas. Si tienen alguna duda o inquietud, me comentan. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Que me les rinda, que se diviertan mucho con la fase. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Listo. Chao. Chao, chao.